Están siendo semanas bastante difíciles para poder determinar realmente cuál es la dirección a corto, medio, incluso largo plazo de Bitcoin. Además, la semana pasada se formó una ruptura en los mínimos anteriores de Estados Unidos, lo cual ya incrementa la importancia de esta semana para corroborar si se trata de una falsa ruptura o si realmente se da continuación a ese movimiento. Pero es que además esta semana hay un conjunto de noticias realmente importantes que van por fin a marcar la dirección a corto y medio plazo tanto de Bitcoin, otras criptomonedas e índices americanos. Veamos cuáles son y cómo pueden realmente afectar a la situación económica y técnica de todos los activos mundiales. Bueno, como os he dicho y como ya sabéis, están siendo semanas realmente difíciles para determinar cuál es la dirección general del precio, no solo en Bitcoin, en otras criptomonedas o en índices americanos, sino en cualquier clase de activo. Esto se debe básicamente a que la situación económica es algo tensa, genera incertidumbre y eso pues genera y se ve reflejado directamente en el gráfico. Sí que hay índices como por ejemplo Nasdaq, S&P, etcétera, etcétera, que muestran un price action más claro. Pero es que hay otros como Bitcoin que realmente acaban de mantener un rango durante X semanas y no determinan del todo qué es lo que podemos esperar, ya no en el largo plazo, sino en el corto plazo inmediato. Entonces, esta semana no solo vamos a tener nuevas pistas sobre la situación económica, sino que lógicamente estas nuevas pistas van a despejar esa incertidumbre y marcarán una dirección clara, subida o bajada. Ahora veremos qué es lo que podemos esperar en cuanto a niveles en función de cuáles sean esas noticias. Lo primero, considero yo, es saber cuáles son realmente esas noticias, qué es lo que podemos esperar y ya de entrada ahora vamos a pasar a determinar uno a uno cuáles son las noticias de cada día, pero vamos a tener, aquí tenemos una especie de recopilación de diferentes noticias importantes. En este caso tendremos cifras de inflación en Estados Unidos, IPC, es el jueves, ya os lo anticipo, y creo que se espera de 8,1%. Venimos de un 8,3%, ahora lo comprobamos al 100% porque hablo un poco de memoria y creo que se espera un 8,1%. Esto es importante no solo para saber cuál es la situación en cuanto a inflación, sino también para saber cómo de agresivo tiene que seguir siendo el Banco Central de Estados Unidos, es decir, la Reserva Federal, en cuanto a subidas de tipos de interés. En noviembre el día 2 tenemos una nueva subida y se especula entre 50 o 75 puntos básicos, pero recordad que venimos de cifras de empleo, o mejor dicho, de desempleo, bastante positivas el viernes pasado, lo cual genera que o da a entender a la Fed que la situación económica es positiva, entre comillas, positiva, y esto le da más manga ancha para seguir apretando en cuanto a subidas de tipos de interés, lo cual, en contraposición, ahoga en ese sentido a la economía, a la empresa, etcétera, etcétera. Entonces, va a ser muy interesante porque sí, la inflación sigue siendo elevada, ven como que la economía, en cuanto a la relación recesión-economía, desempleo, es positiva, pues pueden decidir, oye, vamos a seguir subiendo 75 puntos básicos y ya pasamos directamente a la cuarta subida de 75 puntos básicos, que creo que no ha sucedido nunca en la historia. Entonces, siguiente punto, vamos a tener actas de la Fed. El miércoles vamos a tener reunión del FOMC, donde vamos a poder leer diferentes actas que nos van a marcar cuál es su previsión económica y cuál es el enfoque que ellos le dan a lo que estamos viendo actualmente. Pero no solo eso, sino que también tendremos diferentes funcionarios de la Fed. Diría que mañana mismo, ya mañana martes ya tenemos los primeros, perdonad por la trabada, pero bueno, que mañana martes ya tenemos los primeros y nos van a dar, pues bueno, declaraciones sobre también cómo ven esa situación, lo cual ya va a ir dando pistas sobre lo que podemos esperar. Ahora lo vemos también. Luego, empezamos ya con resultados de bancos de Estados Unidos. Son los bancos más importantes del mundo, literalmente, y realmente 4 de los mayores bancos del mundo, JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup y Morgan Stanley, van a presentar resultados del tercer trimestre antes de la apertura del viernes. Queda bastante aún, pero ya tenemos que ir conociéndolo. Los analistas creen que los resultados van a indicar una caída de los ingresos netos después de que la volatilidad del mercado afectara a la actividad de la banca de inversión y que los prestamistas de más fondos para cubrir las pérdidas de los prestatarios se retrasaran en sus pagos, ¿vale? Esto es un poco lo que ven, caída de ingresos por este motivo, así que vamos a ver si se cumplen las expectativas o no.
Seguimos avanzando, nueva jornada o nueva semana de precios del petróleo. El petróleo sigue estando en boca de todos, no solo por la situación de su precio, sino por lo que indica que el precio suba o caiga. Algo que tiene relación con el petróleo es, pues bueno, lo que estamos viendo entre Rusia y Ucrania, y esto os lo quería comentar así de forma rápida, y es que están aumentando las tensiones desde hace 2 días porque se ha producido una explosión en el puente Kerch de Rusia, ¿vale? Rusia ha acusado directamente a Ucrania diciendo que eran actos de terrorismo. Bueno, le dice la sartén al cazo, ¿no? Se podría decir. Entonces, bueno, han habido varias explosiones en el centro de Kiev, capital de Ucrania, y bueno, básicamente es un pequeño update para que sepáis. Yo creo que esto sí que lo han anunciado en varios medios, yo diría que lo he visto en la televisión, pero bueno, que sepáis que los problemas siguen allí, que aunque no se hable tanto como al principio, siguen habiendo problemas, que no nos olvidemos de eso, ¿ok? Entonces, esto tiene que ver con, lógicamente, precios de la energía, entre ellos precios del petróleo, y también periodos de recesión, crisis, inflación y tal y cual, pues todo esto también afecta directamente al petróleo, por lo cual las reuniones de la OPEP, pues bueno, son importantes semana tras semana, ¿vale? Luego ya nos trasladamos al Reino Unido, cambiamos un poco de ubicación, ya que el Comité de Política Financiera del Banco de Inglaterra va a publicar este miércoles las actas de su reunión. Sabemos todas las movidas que están teniendo en Reino Unido con recesión. El Banco de Inglaterra ya se ha ido a decir lo de la recesión, que están pues prácticamente 100% en recesión, los tipos de interés los tienen por las nubes, los CDS, un activo que, bueno, que ahora parece que se ha hecho popular, pero bueno, los CDS en Reino Unido están disparadísimos, igual que lo están en Alemania, por motivos evidentes. Y bueno, pues no solo vamos a ver las actas este miércoles, sino que también se van a publicar datos de empleo de agosto y también las cifras del PIB del mes de agosto, ¿vale? Entonces, vamos a ver un poco día a día, de manera muy rápida, qué es lo que va a suceder hoy. Realmente únicamente tenemos comparecencia de Lane, del Banco Central Europeo. Si ya nos trasladamos a mañana, pues bueno, ya empezamos a ver diferentes datos importantes en Reino Unido. Aquí tenemos evolución del desempleo, varios funcionarios del Banco Central Europeo, varios funcionarios de la Reserva Federal de Estados Unidos, tenemos la comparecencia del gobernador Bailey del BOE, y luego ya, tirando a miércoles, volvemos a tener datos muy importantes en Reino Unido, PIB, ya los hemos comentado, seguimos avanzando, tenemos ya una comparecencia de Lagarde, es la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, tenemos los IPP, índice de precios del productor, o sea, la vertiente opuesta a índice de precios del consumidor, pues en este caso primero va IPP y al día siguiente tenemos IPC. Antes de ir al IPC vamos a tener las actas del FOMC el mismo miércoles. Todo esto, bueno, ya sabéis que día a día lo vamos comentando, pero sí que es verdad que el lunes me gusta un poco, pues, avisaros de lo que se viene cada semana, y hemos tenido semanas tranquilas, o entre comillas tranquilas, pues bueno, ahora tenemos semanas tensas, ¿vale? Esta es la primera de ellas. Pasamos a jueves. Por aquí tenemos el IPC a las 14:30, correcto, ¿veis? Venimos de un 8,3%, se espera un 8,1% aquí en Estados Unidos. Y ya tirando al viernes, pues bueno, tenemos temas importantes, no tan destacables en Estados Unidos, como por ejemplo ventas minoristas subyacentes, ventas minoristas, pero lo que destaca de la jornada del viernes es básicamente las presentaciones de resultados que tenemos en Estados Unidos, ¿vale? Todo esto, toda esta mezcla de incertidumbre, de falta de dirección, de tensión, de miedo, ¿en qué deriva? Pues bueno, deriva literalmente, como podéis comprobar aquí, en miedo extremo. Sí que es cierto que diría que ayer o antes de ayer, no sé cuándo lo vi que habíamos pasado a miedo ya, saliendo de ese miedo extremo en el que nos hemos vuelto a encallar. Hemos estado viendo cómo en otras fases del mercado el que Bitcoin se estancara en un rango de precios concreto hacía que el mercado fuera derivando hacia miedo, es decir, hacia la vertiente menos opuesta o menos extrema de la parte de miedo, porque lo más extremo es el miedo extremo, ¿no? Lógicamente. Pero en este caso, Bitcoin sigue sin mover ni ficha ni para arriba ni para abajo, ahora lo veremos, y no somos capaces de salir del miedo extremo. Como podéis comprobar, sí que es cierto que nuestra querida gráfica de 3 meses nos puede enseñar cómo no hemos sido capaces de romper los mínimos de los últimos 3-4 meses que se marcaron el día 18 de julio. A nivel de 20, no los hemos roto en ningún momento, no hemos superado los 20 para mal en ningún momento, pero sí que es verdad que nos hemos estancado claramente en esta vertiente de miedo extremo, ¿no? Así que veremos si esta semana ya finalmente, con todos los datos que vamos a ver, ese miedo extremo
sí que miedo extremo, pero rompe por debajo el nivel de los 20. Yo creo que para romper ese nivel de los 20, y ya entramos con Bitcoin, en este caso lo que tendríamos que ver es una ruptura de Bitcoin que llegue por lo menos a los 17.000. Podéis comprobar cómo, si cogemos el precio de Bitcoin desde el día 26 de agosto y estamos ya a 10 de octubre, o sea, van a pasar 2 meses, y echamos para aquí, llevamos 45 días y nos hemos movido un 4,58% abajo, ¿vale? En 45 días un 4,58% abajo. Es algo sensacionalista porque podríamos decir, oye, claro, y si te vas aquí al 18 de junio, pues no te has movido nada. Pero es que es más, si te vas al año 2020, bueno, sí y no. ¿Por qué? Pues hombre, porque si cogemos y hacemos así un pequeño recuadro, fijaros, cogemos así, realmente el precio no se ha movido. Sí que ha tenido una pequeña escapada, que pues bueno, significaba un pequeño pullback para marcar un máximo decreciente después de la ruptura anterior y seguir cayendo, pero realmente el 95% de los días, me atrevería a decir a ojo, ha estado envuelto en esta espiral de 4,50 abajo, o sea, no se ha movido demasiado. Esto es básicamente por todo lo que hemos comentado. Ahora miraremos el precio de Nasdaq, súper importante, ya lo veréis, pero no vengo a deciros si creo que el precio va a subir o creo que el precio va a caer, sinceramente. Pero sí que es verdad que vengo a comentaros cuáles pueden ser los niveles en el caso de que el precio rompa para arriba o que el precio rompa para abajo, porque para determinar si el precio va a subir o va a caer tendríamos que ver primero qué es lo que van diciendo los funcionarios del BCE y de la Fed durante hoy y mañana. Segundo, qué pasa en Reino Unido el mismo martes, con todas las noticias que tienen que salir. ¿Qué es lo que pasa el miércoles en Estados Unidos? Porque como sabéis, tenemos IPPs y tenemos también actas del FOMC. Yo no tengo ni idea ni de qué va a ser en el IPP, ni de qué va a ser las actas del FOMC. Y luego tampoco sé qué es lo que va a decir Christine Lagarde, que también habla. Y luego ya finalmente culminamos este jueves con el IPC, que es la noticia de la que todo el mundo está pendiente. Entonces, determinar la dirección del precio, en este caso, es un sesgo de intentar abarcar más de lo que se puede. ¿Por qué? Pues porque la dirección del precio la van a determinar todos estos activos, todas estas fechas que hemos comentado. Llevamos un par de semanas en las que el precio no tenía demasiadas noticias, ¿vale? Ya lo comentamos. Y pues tengo que ser consecuente con lo que se habla y con lo que os comento. Y os dije, oye, vamos a tener 2 semanas bastante tranquilas. Tendremos algún dato interesante, pero de aquí hasta el día 2 de noviembre, que van a venir los tipos de interés, pues vamos a tener 2-3 datos importantes, pero tampoco algo muy bestia. Pues bueno, vamos a analizar realmente qué es lo que hace el precio, vamos a hablar con los inversores para ver cuál es el sentimiento. Si el precio a falta de noticias sube, es que hay interés, es que hay, pues bueno, se genera miedo en el momento de la noticia es negativa y hunde el precio, pero en general el precio tiende al alza, lo cual es una buena señal. Si el precio, en cambio, cae, significa que a falta de noticias negativas, el mercado descuenta para mal, por lo cual tiene un sentimiento negativo. Esto es así, y tenéis que ser capaces y entender qué significa ver una gráfica. Ver una gráfica no es solo buscar un hombro, cabeza, hombro, buscar el volumen, buscar el RSI, no, es hablar, interactuar. A veces nos pensamos, es que yo no puedo hablar con ningún inversor. Mentira, tú hablas con todos los del mundo, o no ves la gráfica de Bitcoin. Entonces, hablas. Entonces, el precio que ha hecho, ha subido o ha bajado, se ha quedado quieto. ¿Vale? No ha hecho nada. Que sí que es cierto que llevamos 45 días, 2 semanas son 14 días, pero hemos tenido 2 semanas que es justamente cuando se ha pelotonado este movimiento aquí que no ha roto ni para bien ni para mal. ¿Esto qué indica? Indica la gran incertidumbre que hay, por lo cual indica que el mercado está esperando a algo. ¿A qué está esperando? Pues bueno, a noticias como las de esta semana. Entonces, si tú ahora que no has sido capaz de predecir nada, ni en los últimos 25 días, ni en los últimos 45 días, porque el mercado no ha hecho nada, y desde aquí ya hemos estado comentando que no era momento de predicciones, al menos a corto plazo, ahora vas a predecir menos, que tú puedes decir, no, el precio va a caer, y que luego salga un IPC de 8,4 y el precio se hunda. Bueno, enhorabuena, campeón, pero ha sido por las noticias, ¿vale? Entonces, tirar una moneda al aire no es mi estilo, por lo cual no vengo a deciros esto va a subir o esto va a caer, sino vengo a deciros, vale, vamos a controlar, en el caso de que las noticias tiendan a ser positivas, que ya día a día iremos comentando de qué depende, mañana, pasado, el otro y el de la moto, iremos comentando de qué depende que la jornada sea positiva o negativa. Hoy, como no hay demasiada noticia, vamos a sentar las bases de lo que esperamos para esta semana. Pues bueno,
vamos a marcar cuáles son los precios. Si las noticias tienden a ser positivas, seguramente Bitcoin va a poder llegar a los 22.500, ¿vale? ¿Por qué? Pues bueno, porque ha estado subiendo dentro de ese rango, pues bueno, los últimos 14 días ha subido un 12%. Pues bueno, si las noticias la acompañan, sin problema puede llegar a los 22.500, no habría ningún problema. ¿Qué pasará si las noticias son negativas? Pues bueno, que los mínimos anteriores los vamos a testear al 100% y peor. Y ahora es cuando vamos a entrar en el Nasdaq. ¿Por qué peor? Pues bueno, porque el Nasdaq precisamente ya lo tenemos en estos mínimos anteriores, y si Bitcoin va por los mínimos anteriores, se presupone que el Nasdaq estará rompiendo claramente esos niveles. Entonces se van a arrastrar mutuamente, vendrá una vertiente realmente negativa, el miedo se apoderará del mercado, miedo que ya está apoderado porque ya estamos en miedo extremo, y en mercado bajista las emociones negativas se acentúan y en mercado alcista las emociones positivas se acentúan, por lo cual, ¿qué vamos a tener? Si hay noticias positivas, pues igual subimos un por 2. Pues que si hay negativas, igual caemos un por 4. ¿Vale? Es importante que lo tengamos presente. Entonces, yo creo que en caso de que sean positivas, pues bueno, Bitcoin puede llegar a estos 22.500, pero en caso de que sean negativas, Bitcoin se puede plantar sobre los 16.000, marcando claramente mínimos decrecientes, ¿vale? Vamos a tener eso claro y presente, porque no es cuestión de, bueno, soporte y soporte, o sea, resistencia y soporte. No, es cuestión de entender el contexto en el que nos encontramos, y el contexto es el que es, ¿vale? Entonces, ya para finalizar, hoy sabemos que es una jornada importante, básicamente porque se confirma o no esa ruptura anterior, ¿vale? Hemos roto claramente los mínimos anteriores. Pues bueno, la jornada de hoy confirma si vamos a seguir con esta ruptura o si el mercado va a revertir ese movimiento. Yo personalmente, ¿qué es lo que espero de la jornada de hoy? Tranquilidad, ¿vale? Yo espero tranquilidad. En caso de que me obligaran a decir subir o caer, hombre, pues caer. ¿Por qué? Pues porque el sentimiento ya es negativo, tendemos a la baja, tendencia bajista, etcétera, etcétera. Pero si yo tengo que intentar razonar lo máximo posible, yo creo que va a ser neutro. En el caso de que caigamos, me lo tomaría como más alcista de cara a las noticias que vamos a tener esta semana. ¿Por qué? Pues porque realmente el único argumento para caer es que la tendencia es bajista, que es un argumento sólido, sí, pero teniendo en cuenta que van a haber noticias negativas, o sea, noticias importantes que pueden detonar para bien o para mal la dirección del precio, que nos arriesguemos. ¿Por qué cayó el precio el viernes? Por la tasa de desempleo, ¿vale? Ya lo argumentamos el otro día, pero hoy, a falta de noticias, si el precio empieza a caer, hay gente que, pues bueno, está apostando a que esta semana, la cual va a ser realmente volátil, el precio va a seguir cayendo y se intenta anticipar, pero igual entonces esas personas están descontando un escenario más negativo de lo que realmente es. Lo normal es que hoy el precio sea neutro, que aguante un par de días, que no va a costar nada, porque 2 días neutros los tenemos cada 4 sesiones, hay 2 que son neutras, fijaros si no, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Neutros no digo que tenga que ser un doji, digo que, pues bueno, puede subir un poco, puede caer un poco, pero que en términos generales no va a ser una vela de dirección clara, como esta, como esta, como esta, como esta, como tantas otras, ¿no? Entonces, lo normal sería mantener, aguantar y estar a la espera de cuáles van a ser las noticias de esta semana para realmente marcar una dirección. Marcar una dirección desde ya, sí que es verdad que lo puedes relacionar con que la tendencia es bajista y por eso caemos, o con que estamos haciendo un pullback alcista, lo que quieras, pero yo creo que es precipitarse, sobre todo si seguimos cayendo, ¿vale? Así que nada, lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.